Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Derecho al Ambiente, Justicia y Protección Constitucional, y que hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho Ambiental. La protección y la preservación del medio ambiente se ha convertido en una de las temáticas fundamentales para todas las sociedades modernas, debido a que el daño ocasionado en él se ve reflejado en todas las esferas de la sociedad, siendo así que el modelo constitucional colombiano ha desarrollado una serie de principios, de reglas y de normas jurídicas que han formado la llamada Constitución Ecológica, donde la defensa al derecho a un medio ambiente sano es fundamental para el Estado social de derecho. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar como formador con el doctor Camilo Augusto Delgado Rodríguez, quien es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la misma universidad, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, candidato a magíster de Estado de Derecho y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova, Italia, y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. El doctor Camilo también se desempeña como profesor en las especializaciones de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en diferentes instituciones universitarias a nivel nacional. Es un gusto tenerlo de nuevo aquí, doctor Camilo Augusto Delgado Rodríguez. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Gracias por la invitación y procedo, digamos, a establecer un saludo, en primer lugar, al Consejo Superior de la Judicatura y a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, también a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. También quiero extender un saludo a los asistentes de esta videoconferencia y, como bien explicaba la doctora Mari Lucero, la idea de desarrollar esto es poder hablar sobre los diferentes conflictos ambientales que se han presentado y cómo se han encontrado las diferentes dinámicas y formas en que se han propuesto las formas de resolución, cómo se han acudido ante las instancias jurisdiccionales y entre ellas cómo la Corte Constitucional ha prefigurado, digamos, las formas de resolución de conflictos. Ahora me dispongo a compartir con ustedes una presentación que está dispuesta para tal fin. Los tres aspectos o los elementos centrales en los cuales nos vamos a centrar en la exposición del día de hoy están relacionados con la justicia ambiental, la protección constitucional. Aquí, digamos, quiero traerles una frase de Arturo Escobar que advierte cómo se señala que no podemos enfrentar los problemas con la misma lógica que los ha producido. Los mundos han cambiado. Los elementos y las diferencias en los cuales nos encontramos inmersos en las sociedades contemporáneas, es más, la pandemia bajo la cual nos encontramos recluidos o un poco restringidos en la movilidad, se debe también al agotamiento de los ecosistemas y al elemento exacerbado de la producción. Algunas personas, y lo hacen muy colegialmente, buscan un causante en la sociedad china, en la sociedad, digamos, no, es que culpa de los asiáticos, culpa de los chinos, lo he escuchado mucho esos elementos, pero no, más bien es el resultado de un proceso de acumulación que no tiene límites, donde los ecosistemas se van a agotar y generalmente van a producir esta clase de cosas. Quiero comenzar esta exposición con tres historias. Tal vez las historias, digamos, son muy fáciles en la medida, las historias en que se pueden contar las cosas o en que se pueden contar, digamos, los diferentes aspectos, hace que se queden más fácil los conceptos de los que quiero tratar el día de hoy. La primera historia, les voy a contar tres historias de injusticias ambientales, de cómo a través de estas injusticias ambientales se va a generar un proceso de vulneración de derechos. Entonces, la primera historia que les traigo es el caso del canal en los Estados Unidos, y esto se caracteriza porque una región, en un sitio muy cercano al estado de Nueva York, empezaron a producirse, digamos, entre Nueva York y New Jersey, para ser más exacto, empezaron a producirse en unas escuelas, empezaron a salir después de cierta
hora o desierto de oro cuando hay inundaciones, desechos tóxicos y radioactivos. A partir de estos aspectos y estos elementos, de estos residuos tóxicos y radioactivos, la gente se empezó a quejar. Pero ¿qué particularidad tenía eso? Esta particularidad radicaba en que donde sucedía esto eran barrios generalmente de población inmigrante, ¿sí? Ya sea latinoamericana o digamos de otras partes del mundo, que concurría con afectar todas, digamos, estos aspectos y estas dimensiones. O la población. Entonces se empiezan a ver que no es que todo el mundo sufra estas grandes afectaciones, sino ciertos grupos específicos de colectivos. Una segunda historia que les traigo para contarles es el caso de Beatriz Mendoza y la cuenca Matanza-Riachuelo en la República Federal de la Argentina. ¿Qué sucedía? La república, digamos, la cuenca Matanza-Riachuelo es un río que está en la ciudad de Buenos Aires, por eso uno de los ríos más contaminados del mundo. Los argentinos hablan y el gobierno habla que la historia del Matanza-Riachuelo es la historia paralela de la República de la Argentina, porque ha crecido de manera coetánea. ¿Y qué particularidad tiene esto? Toda la industrialización que ha tenido desde las curtiembres del siglo XIX hasta hoy se venía presentando una afectación. Inclusive, estos problemas de contaminación ya habían sido percatados por el gobierno. De hecho, el gobierno de Carlos Menem en su momento recibió un dinero del Fondo Monetario Internacional para poder disminuir, para poder descontaminar esta cuenca, este río. Al día de hoy no ha sucedido. Pero ¿qué pasó en este caso? En este caso sucedió que algunas personas que vivían cerca de estos ríos empezaron a verse afectados. Empezaron a verse afectados en su salud y empezaban a verse afectados, digamos, en sus condiciones. Por ejemplo, los niños tenían una exacerbación de plomo en la sangre, hierro, y se empezaron a presentar, digamos, abortos espontáneos por parte de las mujeres. En estos criterios y en estas ideas, una persona que se llama Beatriz Mendoza, en compañía con una ONG, presenta una acción, el equivalente a una acción popular en la República de la Argentina, una acción colectiva para poder salvaguardar. A raíz de ese proceso, se produce un proceso de litigio que al día de hoy está abierto, donde se van a llamar a todas las comunidades, a varias instituciones para poder resolver los conflictos ambientales que tiene esta cuenca y cómo se pueden haber hecho, se dan cuenta de cómo los determinantes ambientales son un criterio básico para poder determinar las afectaciones al derecho a la salud. Entonces empiezan a ver esas interacciones de cómo hay unas historias de injusticia donde hay unos procesos económicos, esos procesos económicos generan unas historias, una vulneraciones específicas a una persona que por regla general van a ser las comunidades más vulnerables. Y la tercera historia que les traigo es el del relleno sanitario de Cantagallo. Este se cae en Colombia y este relleno sanitario de Cantagallo se produce porque van a construir un relleno en el departamento de Sucre, específicamente en donde se van a dar, digamos, los manejos sanitarios de donde se va a producir. Una comunidad indígena y una comunidad campesina se organizan para acudir a la acción de tutela. Y en esta acción de tutela le van a decir a los jueces que va a llegar hasta la Corte Constitucional y se va a resolver en la sentencia T294 de 2014, para decir, mire cómo hay una distribución inequidad de los recursos. ¿Qué podemos concluir de esas tres historias? De cómo estas historias de injusticia ambiental que van a representar en vulneración sistemática de derechos humanos y fundamentales van a generar los conflictos ambientales, que tienen los siguientes elementos. Nos van a incluir unos actores que son pueblos, comunidades, sociedades, estados y compañías que se van a discutir sobre qué van a debatir, sobre el acceso, extracción de uso o aprobación y transformación, control, comercio, distribución, contaminación de desechos ambientales y también naturales y culturales. Esto se va a pertenecer porque a raíz de la actividad de unas personas donde se van a apropiar limitadamente o intentar apropiar limitadamente los recursos de otros y van a terminar otros sufriendo las consecuencias. Evidentemente, eso va a generar reacciones de los grupos locales para permitir que se cuide el ambiente en el que está a su alrededor, también bajo parámetros políticos y jurídicos culturales establecidos que antes tenían, van a denunciar la vulneración de los derechos humanos y de los derechos no humanos. Entonces, estos conflictos ambientales nos van a generar un problema distributivo y términos de conflictos de derechos. Por regla general, más o menos, como la establecida inclusive en la opinión consultiva
023 del 2017, ciertos grupos van a sufrir en mayor medida las perturbaciones ambientales. Y no solamente los demos ambientales, también se ha pasado inclusive tanto el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha evidenciado que en este conflicto o en esta emergencia del COVID, ciertos grupos tienden a padecer más las afectaciones. Aquellos que no pueden responder a diferentes aspectos, digamos, poder quedarse en casa para no salir, tener medidas de inseguridad, no tomar transporte público. Eso también puede considerarse como consecuencia de un gran conflicto e injusticia ambiental a efecto climático global. ¿Cuál es la forma en que se puede resolver o cómo se propone la doctrina y que ha tratado de recoger en algunos casos la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Básicamente es con un concepto que ha denominado la justicia ambiental. Y para ello, las injusticias nos han demostrado, uno, que es un problema de redistribución de cargas y beneficios ambientales, donde una población, generalmente los más vulnerables, ya sea porque son comunidades étnicas históricamente discriminadas o ya sea porque son comunidades muy pobres, estas comunidades tienen un problema de redistribución. Por eso no es en vano que los rellenos sanitarios se hagan al lado cerca de comunidades vulnerables o que las personas solo pueden adquirir viviendas cerca de estos lugares, por los precios de las viviendas o por la misma situación de pertenencia al proceso económico. Eso nos genera un problema de redistribución en la que, digamos, nos genera un problema, digamos, de inequidad en esos aspectos de goces de derechos sociales. Ahí, ¿cuál es la forma para resolver esto? Otra vez el criterio de redistribución. También no solamente se ocurre que estas comunidades por regla general no tienen voz ni voto, no se les reconoce, y la forma en que han construido su imagen y su identidad como categoría filosófica del siglo XX, como el reconocimiento clave, como lo ha planteado Charles Taylor, Axel Honneth o Judith Butler. En estos temas de reconocimiento se indica que hay un reconocimiento estable, digamos, devaluado o no les dan reconocimiento. El ejemplo de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes en estos temas de recursos de explotación y de desarrollo, todos estos debates, es que o no reconocen que están ahí las comunidades o porque no les han reconocido titularidad sobre tierras o porque no lo reconocen como interlocutores válidos. De ahí que sea importante reconocer la existencia de estas comunidades, su imagen, a su vez reconocer que ellos tienen imagen devaluada. Por eso, esas injusticias que se generan del lado de estas comunidades que no están ahí, que no las identifican, que están siendo invisibilizadas o les niegan sus derechos, se resuelve a través de un elemento de reconocimiento. Y también se establece un tema, digamos, estos tres enfoques de cómo no tienen, digamos, en el margen de distribución de recursos y de bienes y servicios, de accesos y derechos, no están reconocidos o no les dan, y por otro lado tampoco se reconoce su imagen, no tienen voz ante las autoridades y no tienen voz tampoco en la sociedad. De ahí que esto va a resolverse con aspectos de representación o de participación. Estos tres enfoques nos van a ir a concurrir en una idea de resolución y de justicia ambiental. Esta justicia ambiental, para tener, en términos de perspectiva ambiental, debe tener tres formas de reivindicación y tres formas de atender para que podamos tener una verdadera igualdad en el marco de las sociedades tan diversas y que al mismo tiempo sufren tantos conflictos ambientales, que son la redistribución, el reconocimiento y la representación. La profesora Nancy Fraser logra enfocar que estos tres aspectos son indispensables a la hora de hablar de términos de justicia y de tratar de conseguir la igualdad en una sociedad. Solo por un dato que ya lo veremos en un video que presentaré al final de la sesión, según el Atlas, para que miren el grado de conflicto que nosotros tenemos, según el Atlas de conflictos ambientales, para que ustedes vean cómo los conflictos ambientales nos obligan a tratar y identificar estas injusticias ambientales, tratarlas de formas distintas y pensarnos un marco teórico distinto para poderlo resolver. Este marco teórico, lo que pareciera que estoy hablando sobre las nubes, no es tan así. La Corte Constitucional, como ya lo veremos, lo ha ido sentando en el concepto metodológico de resolver conflictos ambientales que se llama justicia ambiental y que lo ha aplicado innumerables veces. El último estándar, o claro, se puede ver, por ejemplo, la sentencia T021-2019 o con comunidades étnicas diversas S123-2018. Entonces, esto que parece un elemento muy teórico se ha pronunciado, ha empezado a debatir ante los tribunales de diferentes cortes y a intervenir. Entonces, para que ustedes vean nomás, les doy un dato. Según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia ocupó el año pasado
el tercer lugar en conflictos ambientales, con 129 conflictos ambientales, uno más que Brasil, que es el país que está inmediatamente superior, y el que nos sigue, que es el primero que ocupa el primer lugar, es la India. Pero si ustedes tienen en cuenta, estos países superan la población de 200 millones de habitantes. Entonces nosotros, como una población cercana a los 50, tenemos este grado de conflictividad. Eso ya deja mucho de que sea alguien el problema en el que estamos. Ya lo veremos un poco en el video de un minuto un poco que les voy a presentar. En estos aspectos obliga a repensar nuevas formas, obliga a repensar nuevos criterios, y ahí se pueden advertir, digamos, estos criterios. ¿Qué podemos entender por justicia ambiental? Podemos entender por justicia ambiental una concepción bajo la cual, digamos, se protegen los ecosistemas y las culturas. Cuando estamos hablando de justicia ambiental, estamos hablando sí o sí de aspectos ambientales y culturales de las comunidades. Aquí quiero hacer una diferencia muy clara. Cuando alguien se dice, mire, yo soy ambientalista, el ambientalista está tratando, la idea de ambientalismo o de ecología política es establecer, digamos, afectaciones que no solo sufren los recursos ambientales, sino también las comunidades, porque las comunidades hacen parte de estos entornos. En cambio, cuando hablamos de un elemento de ecología política o de ecologistas, estamos hablando de elementos de protección del ambiente y no pensamos en las personas. Pero es evidente que si algo ha demostrado el proceso, sobre todo en los últimos años, en los últimos 50 años y en Colombia, lo que estamos viviendo actualmente, es precisamente que los conflictos ambientales están inmersos comunidades, y están inmersos comunidades en donde hay grupos específicos, donde hay conflictos ambientales, se reconoce una apropiación exacerbada de los sistemas productivos en relación y en contra, inclusive a veces, de las comunidades y quienes sufran aquellos conflictos ambientales, y las consecuencias de estos conflictos, que son las injusticias, van a ser las comunidades locales. Entonces, la justicia ambiental reconoce, como ya les dije, estos aspectos ambientales. También reconoce de dimensión cultural, también reconoce que hay conflictos ambientales, como lo que venimos diciendo, también reconoce las injusticias ambientales. Las injusticias ambientales y los conflictos ambientales nos van a hacer una vulneración sistemática de derechos humanos. No hay que ir tan lejos para ver los 3 casos que les expuse. Esos 3 casos hay vulneraciones específicas de derechos. El tema de los desechos en el Love Canal puede causar malformaciones en los niños, puede causar envenenamiento, muerte por envenenamiento. En el caso de Matanza Riachuelo, en la Argentina, causaba abortos, causaba problemas en la sangre, causaba problemas en diferentes lugares. Y en el caso de Colombia, evidentemente iba a concurrir unas afectaciones. En los pocos casos que ha tratado la jurisprudencia de la Corte, que ha encontrado un nexo causal entre una acción de explotación de recursos no renovables y la afectación, por ejemplo, a la salud, podemos encontrar la sentencia T733 del 17, que es una intervención de Cerro Matoso. Ahí se logró establecer un nexo causal entre unas afectaciones a la salud que sufría la comunidad indígena de la zona sobre el particular. También la idea de la justicia ambiental es acabar con la impunidad ambiental. La idea es evitar que los daños ambientales salgan impunes y acabar con esas ideas que el que contamina paga. Esto no es contamina paga. ¿Hasta qué punto si usted paga por la contaminación, como puede ser en algunos criterios, se puede hacer? Aquí, por ello, se establece un estándar ambiental, la justicia ambiental, que permite identificar el grado de perturbación del ambiente, y a partir de esa identificación del grado de perturbación del ambiente nos puede permitir, como digamos, actuar en estos elementos. El primer estándar es el estándar de preservación, que es el no uso, digamos, del ambiente, que esto es el tema de recursos naturales. También otro que pueda ser el siguiente estado, porque son cuatro indicadores o 4 variables que podemos, mejor indicadores es más adecuado para poder medir ese tipo de perturbaciones ambientales y el uso de los ecosistemas. Como ya le dije, uno es el de la conservación, y esta conservación, digamos, es un no uso del ambiente, como sucede con los páramos, como se dijo en la sentencia C035 del año 2000, C036 del año 2000, no, C035 2016, que es el caso de los páramos. También un uso sostenible, que es el recurso que apenas para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades, donde las comunidades lo pueden usar de esa manera. También, después de esto, va un tema referenciado con ya el deterioro y la contaminación, el exceso de contaminación. La justicia ambiental también se pregunta por la huella ambiental, y esta huella ambiental es como
aquel gasto que uno hace ambiental y ecosistémico durante toda su vida. Debo advertirlo que entre más suba el estrato social de la persona o la condición socioeconómica, mayor va a tener su huella ambiental. Inclusive eso pasa entre países. Por ejemplo, la huella ambiental de una persona que habita en los Estados Unidos de una condición socioeconómica, digamos, que pueda superar los $50,000 anuales, va a tener mucho mayor gasto que una persona de África subsahariana o aquí de Colombia con ingresos mucho menos inferiores. Aquí también la justicia ambiental se pregunta por quiénes son sujetos de derechos. Ya lo hablaremos un poco más adelante, lo quiero dejar ya cuando hablemos de sentencias en específico, pero también se preocupa por los sujetos de derecho, y aquí es si solo los humanos pueden ser los sujetos de derechos, si los ambientes pueden ser sujetos, los recursos pueden ser sujetos de derechos, y si los humanos o los animales no humanos, es decir, los animales, podrían regresar a tener o podrían tener esta titularidad. La justicia ambiental también se preocupa por la temporalidad de los derechos de las generaciones. Aquí, digamos, son los derechos de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Ya ahondaré un poco cuando empiece a hablar de los principios. También tienen en cuenta la territorialidad. Ya en el mundo globalizado en el que estamos, ya no nos podemos advertir que lo que hagamos y lo que suceda en un solo sitio, no, es decir, lo que hagamos en Colombia no va a tener efecto lo que hagan en la China, lo que hagan en la China va a tener efecto acá. De hecho, lo que sucedió en la China de procesos acumulativos en megagranjas que permite la interacción entre animales y humanos, que permite que salten de uno a otro, lo que sucedió con el coronavirus, precisamente nos va a ir a afectar a todos hasta el día de hoy que estamos usando todos tapabocas, cosa que no sucedía, y con restricciones en la movilidad. También hay que decir que la justicia ambiental es un movimiento, un pensamiento en acciones, un movimiento que va detrás, que reconoce las demandas sociales y las demandas comunitarias y que se va a ir hacia allá, que reconoce a través y que establece pretensiones a favor de la vida, de la igualdad, también de la posibilidad de controles de los procesos productivos y de la forma de cómo responder ante las injusticias ambientales. La justicia ambiental creo que se vayan con dos ideas muy claras, que es la imposición, digamos, de cargas ambientales injustificadas y desproporcionadas hacia un grupo. Este grupo, por regla general, va a ser siempre las poblaciones más vulnerables, ya sea económicamente, étnicas, o a veces concurren todas, como en el caso que les tenía de Cantagallo. En Cantagallo era una comunidad, también había comunidad indígena y no había comunidad indígena, pero van concurriendo las dos, y las estructuras y los elementos. Y dos, que es como la restricción a las actividades y la compensación por esos daños o beneficios ambientales. De estas ideas de justicia ambiental, estas se fundamentan en los principios ambientales, se derivan de la justicia ambiental, que es con lo que vamos a continuar. El primer principio se establece el principio de prevención y precaución. El principio de prevención, como ya lo dije, según el estándar, es no tocar y evitar daño. En cambio, el principio de precaución es control y regulación de riesgo. Mientras la prevención se asimila a la conservación, la precaución lo que me abstiene a mí es abstenerme de la existencia de riesgo, así no se tenga bien certifica sobre objetiva sobre la configuración del riesgo. Una sentencia donde recopila todos los aspectos de la configuración del riesgo de la sentencia T237 de 2017, que es el caso del glifosato. En esa sentencia la Corte unifica, la Corte Constitucional, todas las formas en las cuales, digamos, se pueden presentar de manera directa las afectaciones y perturbaciones las posibles perturbaciones ambientales ante la ausencia de riesgo. Establece todas las líneas, ahí debo aclarar que se inventa 7 tipos de líneas que no estaban antes en la jurisprudencia, pero la sentencia hace esa clasificación de ciertos tipos de líneas en las cuales se muevan como de esta manera sobre la evidencia científica de riesgo. La particularidad del principio de precaución, que sería el artículo 80 y que lo ha establecido, se va a venir a representar en los elementos de la justicia ambiental y que deben incluirse para la resolución de conflictos ambientales. La justicia ambiental, el elemento práctico en la jurisprudencia, es que es la metodología que diseñó la Corte y que fue asumiendo la Corte para poder resolver los conflictos ambientales, como ya lo dije. La Corte fue inclusive ajustando. También debo decirlo que esta metodología no se la inventó la Corte, realmente la trae la EPA, la Agencia Ambiental Norteamericana, en la década de los 90, para precisamente darse cuenta de todos estos conflictos donde se empiezan a mirar que ciertos grupos sociales, no sé, los que tienen la oportunidad, traigo un ejemplo muy coloquial, pero a veces los retratos de las realidades a través de las caricaturas y a través de diferentes cosas en Los Simpson,
cuando el señor Burns guarda las contaminaciones y los derechos ambientales en los árboles y cerca a los colegios, pues eso representaba estos casos de lobo del canal, ¿sí? Y estos casos va a dar origen al darse cuenta que precisamente ciertas comunidades, que como ya lo dije, generalmente eran inmigrantes y pobres, terminan concurriendo y terminan ellos presentando o estableciéndose en estos, sufriendo más los cargas ambientales y contaminantes. Entonces, en estos criterios se empiezan a dar como estas relaciones de justicia ambiental y cómo se pueden dar para recomponer estos elementos. La jurisprudencia de la Corte, y hago esto como un pare, solo para contarlo muy rápidamente, como un paréntesis, utilizó en su momento la gestión ambiental. La gestión ambiental se había traído con el informe Blue Third del año de la década de 1900, finales de los 80 y principios de los 90, donde habían concluido que más o menos habíamos agotado todos los recursos ambientales. Nosotros tenemos tales crisis que nosotros nos hemos gastado los recursos que tenemos ambientales para el año siguiente. De hecho, la pandemia y las medidas sanitarias no farmacológicas de cuarentena o de aislamientos nos han servido para que extendiéramos ese crédito, porque si hubiésemos seguido en el sistema de consumo actual, hubiésemos llegado a un punto donde a julio de este año hubiésemos gastado los recursos ambientales de 2020. Entonces, eso fue una forma de cómo gestionarlo. Y la jurisprudencia de la Corte lo intentó manejar en varias decisiones con el tema de la gestión ambiental. Pero la acción ambiental tenía un problema. Era ciego ante las consideraciones étnicas y culturales de las comunidades y ante las necesidades de los pueblos. Entonces la Corte muta y trae este concepto de justicia ambiental que es muy propio y que reconoce las diferencias, las inequidades ambientales, reconoce las injusticias, reconoce que esas injusticias las sufren ciertas personas, ¿cierto? Inclusive se empiezan a haber movimientos en los cuales generalmente es ahí. Es muy claro que, como decía la doctora María Ucero en su presentación, nosotros tenemos una constitución verde y al tener una constitución verde tenemos pretensiones que podemos reivindicar ante los tribunales y estas pretensiones que podemos reivindicar ante los tribunales lo podemos hacer ante las injusticias ambientales. Por eso no es que ahora la Corte tenga un tema por deporte de intervención, no, es que es lo que se da a través de unas injusticias en el plano real y que no hay salidas ante la administración y acuden a los tribunales, en este caso a la Corte a los tribunales jueces de tutela y su última a la Corte para poder resolver esos aspectos. Entonces, el tema de los 36, volviendo al tema de los principios, es un tema muy interesante. Hay que ver, otro tema donde deberá aplicarse el principio de precaución va a ser la regulación de fracking, pero eso ya le correspondería al Consejo de Estado en esos criterios y en esos ejercicios. ¿Qué otro principio se tiene? Se tiene el principio de la consagración en sujetos de derechos. La idea es que ahí en el debate de la jurisprudencia esto es más fuerte, porque digamos la protección de todos los sujetos, y esto es todos los sujetos establecidos en ese criterio. Aquí significa que todos los sujetos humanos son titulares de derechos ambientales y son titulares también de la posibilidad de la aplicación de los criterios y principios de los aspectos de justicia ambiental. Y viene la discusión, los sujetos no humanos y sus derechos, es decir, los animales. Y aquí les traigo a colación la sentencia CU 016 del año 2020 que no ha salido, solo tenemos comunicado, que es el caso de los ochuchos. El caso de los ochuchos es un tema muy particular porque el caso de los ochuchos, la Corte, no sé si lo recuerdan, es un oso que le presentan un habeas corpus en favor del oso para que lo dejen salir porque el oso había pasado toda su vida en vía silvestre, lo mandan al zoológico de Barranquilla y en el zoológico de Barranquilla el oso, digamos, se le muere su compañera, entra en depresión y el oso necesita un hábitat como de 36, este oso de anteojos que está en un sitio totalmente distinto porque es de un bosque andino, este oso necesita más o menos alrededor de 30 kilómetros para poderse mover y la celda en la que se encuentra el oso chucho es una celda de 120 metros o un poco más. 120 metros, 200 y punta, pero es bastante como deprimente ver este tipo de encierros, ¿no? Entonces, presentan la acción popular, la acción de habeas corpus, le conceden el derecho, pero lo que va a ocurrir es que luego presentan una acción de tutela contra esa decisión y eso llega ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en una decisión que al interior causó un poco de revuelo y de estupor, porque la Corte va a decir que los animales son objeto de derechos y no son objeto de derechos y no titulares de derechos o sujetos de derechos. Eso, conforme a la jurisprudencia actual, que no ha salido la sentencia, va a aclarar, significaría que ellos son receptáculos de sus derechos y no pueden ser titulares.
Todo el tema, esta era una decisión muy importante porque toda la jurisprudencia de los derechos de los animales estaba mezclada con el tema de la tauromaquia y eso hacía que se distorsionara todo el debate. Porque estos son debates serios en términos de justicia ambiental y de derecho constitucional, tendiendo la dinámica como se las he venido trayendo, que son temas de injusticias ambientales, conflictos ambientales. Eso requiere una justicia ambiental, requiere unos elementos que tenga unos aspectos de reconocimiento, redistribución y representación a efectos de participar. Y ello implica algunos principios, como este reconocimiento de los sujetos de derechos a todos. Este debate, tal vez la Corte hubiese podido sacar mejor trayendo autores, o vamos a esperar cómo va, porque el debate sí se dio en sala en términos de sus autores, pero habría que ver como Tom Regan en los derechos de los animales. Tom Regan precisa muy bien que los animales no necesitan, criticando un poco a Descartes, que Descartes decía, los animales son como máquinas porque los animales no piensan y no tienen lenguaje. Lo que va a decir Tom Regan a las objeciones de Descartes, y lo digo muy rápidamente, es como decir que no es cierto, ellos sí piensan y tienen conciencia de que existen hacia adelante. Es decir, un perro si guarda si un perro guarda, digamos, un hueso o guarda otras cosas, va a recordar que lo va a tener y lo va a sacar. Tiene conciencia de su alrededor, tiene conciencia de los humanos que se encuentran ahí, tienen conciencia de que si hace falta una persona, creo que quien que tenga una mascota se da cuenta que se deprimen cuando la persona que siempre lo cuida como la atiende, el niño, la niña o la dueña, se va a deprimir. Entonces, digamos, si tiene esa conciencia, no una conciencia de razonamiento, sino una conciencia de posibilidad de que existe y de que es a sí mismo, y sienten. Con esos argumentos son presupuestos indispensables para decir que tienen derechos. ¿Sí? No necesito tener conciencia de que las personas tienen estos derechos. Hay muchas personas que no tienen conciencia de que tienen derechos y jamás les negaríamos el reconocimiento de derechos, como por ejemplo las personas en condición de discapacidad. Entonces, en estos criterios la Corte no pudo abordar estos aspectos, son criterios y nos dan la posibilidad de poder discutir esto en términos claros de derecho constitucional y de justicia ambiental. Solo hago este infocomercial para poder explicar este punto. El texto se llama el de Tom Regan, El derecho de los animales, también es uno de los autores más interesantes, más que Peter Singer, para poder dar un debate franco sobre en términos de derechos de los animales. También está, bueno, aquí se me fue el nombre. Bueno, estos son como los más claros que se pueden tener que ver directamente a esto. También podemos hablar que otro debate que se da son los sujetos derivados del ambiente en sí mismo y general. Aquí hablamos de la dignidad de los ecosistemas en sí mismo. Aquí es un tema distinto al anterior, porque el tema distinto al anterior es preguntarnos sobre la posibilidad de conocer los derechos y la posibilidad de advertir si puedo darlos con los criterios, con las oposiciones que se han hecho, porque las oposiciones son como, por ejemplo, llevan el argumento ridículo de no pueden tener derechos los animales porque ellos se comen entre ellos y como una gacela podría ejercer un derecho ante un león. No, digamos en la posibilidad de estos, los ejercicios es otra cosa, pero sería así. Pero el tema de los recursos ambientales y el ecosistema en sí mismo puede derivarse más bien de aspectos de dignidad de los ecosistemas a partir del reconocimiento de un pluralismo jurídico con las comunidades étnicas diversas en nuestro caso. ¿Sí? Un ejemplo de ello es la Constitución de Bolivia y la Constitución del Ecuador, que reconocen los derechos de buen vivir y que reconocen también la Pachamama como titular de derechos. Nosotros hemos ido evolucionando hacia ellos y lo hemos hecho a través de los derechos bioculturales, que se entienden los derechos humanos o los derechos en general en perspectiva de integralidad y la posibilidad de reconocer los derechos. Ahí se pueden apelar mucho al pluralismo jurídico y al reconocimiento del derecho, de los derechos en pluralismo jurídico y reconocimiento de los derechos a partir de, digamos, del derecho mayor. Sí, está la sentencia del Río Atrato. La sentencia del Río Atrato es un avance, pero tiene problemas porque no aborda la primera pregunta: ¿por qué reconocerle derechos a los recursos naturales? Yo creo que sí, pero el asunto es que estos debates de reconocimiento de derechos a recursos ambientales o de reconocimientos de derechos a ecosistemas o a los animales no humanos tiene que ser un debate serio, tiene que ser un debate llegado con agotar todos los argumentos. Y ahí creo que la sentencia no agotó los argumentos. Habría unas muy buenas razones de haberse apoyado en aspectos de derecho mayor y de reconocimientos culturales, pero no lo hizo la sentencia. Yo creo que hubiese sido interesante haberlo hecho, pero pues digamos ahí fue un vacío. Entonces yo creo que todos estos debates establecen la mayor seriedad del caso y como mayor seriedad del caso deberían acoplarse, digamos, de manera adecuada. Otro principio es el principio de solidaridad ambiental, que es más allá de la solidaridad antigua y moderna.
Ustedes a la solidaridad antigua y moderna, la moderna viene a ser la de la familia y la otra a ser la señal del conglomerado social. ¿Eso dónde están los artículos 1 y 2? Tenemos una sociedad ambiental subjetiva ampliada. Esto es, no solamente a cualquier tipo, como ya lo dije, de sujetos humanos, sino también animales no humanos y ecosistemas en este grado de solidaridad. Sobre todo en la forma en que se vaya a hacer uso de los recursos ambientales y en la forma en que se vaya a dejar la huella ambiental. Recuerden que la huella ambiental, como ya lo dije, es como una medida que se ha inventado todo el derecho ambiental. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Es un derecho, yo estoy hablando de derecho ambiental, un derecho ambiental que es más un derecho administrativo para tener permisos ambientales. No, yo hablo de un derecho ambiental de perspectiva holística y de perspectiva integral, en donde lo último son los elementos de regulación, que efectivamente deberían ser consecuencia de unos principios. Esto nos obliga a que hay una solidaridad en el tiempo, y en el tiempo significa que tenemos que ser responsables con el pasado y con el futuro, y también en los espacios hasta donde se va a ampliar. Eso se nos va a hablar un poco con la responsabilidad ambiental, que uno lo puede derivar de los artículos 1, 3 y 95 de la Constitución. Esta responsabilidad ambiental es compartida por inferencia, es decir, todos tenemos que ser conscientes que vivimos en un mismo mundo, vivimos en un mismo espacio y como tal tenemos que advertir eso. Hay unas éticas que han empezado a resolver eso, que son las éticas jonanianas, que advierten sobre la posibilidad de qué tanto usted gasta. Entonces, los criterios de que le dicen a uno apague la luz, no gaste tanto luz, usted por qué deja saliendo el agua, usted cierre el grifo. Esos son criterios de lógica compartido individual, pero yo creo que esto va más allá. Esto va a lógica compartida sobre todo en los procesos productivos, porque las mayores contaminantes no se dan porque usted deje prendido la luz de su casa o usted compre un carro de gasolina o un híbrido. Se da es porque le pongamos límites a los procesos productivos y también inclusive pensaría yo a los procesos de consumos a largo plazo de las civilizaciones. ¿Sí? Ahí, digamos, es diferenciada porque esta responsabilidad va a depender de tanta la huella ambiental que usted cause. Sí, lo que les decía, su responsabilidad será mayor si usted proviene de una potencia mundial que la que tiene usted de un país del África subsahariana como Ghana. ¿Sí? Entonces, eso le va a variar. También la responsabilidad de la cuna a la tumba, que es que usted le pueda medir, que eso es la huella ambiental desde que usted nace hasta que usted va a morir. Esto también nos implica, otro de los principios, el reconocimiento de los pueblos étnicos. Artículo 7, 8 de la Constitución, en el cual se da la posibilidad de que se advierten sus derechos, digamos, una vida digna en sus ecosistemas, sus prácticas culturales y tradicionales también, y el reconocimiento de su derecho mayor, porque su derecho mayor va a permitir la existencia de sujetos, la persistencia de la comunidad y que pueda permitir persistiendo, y también reconociéndoles como sujetos culturales. Esto nos va a llevar a un otro principio que está señalado, el principio de sostenibilidad ambiental, artículos 1, 3, 7, 8, 79, 8 y 81 de la Constitución, que la idea es un desarrollo controlado. Límites precisamente a las disposiciones de recursos a las generaciones actuales. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras puedan, digamos, gozar de los mismos. Aquí yo le pongo como de manera muy clara un tema que se ata con lo anterior, que es un tema de un principio que se llama fideicomiso ambiental, que se debería a los mismos artículos que señalé el anterior diapositiva. Uno es establecer límites a la disposición de las generaciones actuales. Las generaciones actuales no pueden actuar de manera medida como si no dependiera de su problema. Esto es súper importante porque muchos países que están saliendo o que están entrando como grandes potencias como China y la India, su argumento es yo veo y contamino lo que quiero porque como potencias como los Estados Unidos o Europa contaminan todo lo que hicieron, nosotros no podemos. ¿Sí? Entonces ahora nosotros no podemos, no me parece. Y la idea era digamos, dicen ellos, y entonces la idea aquí es establecer unos límites específicos a lo que tiene que establecerse. También eso se tiene que estar relacionado con los respetos de las generaciones futuras. Aquí nos va a hablar también de un tema de la justicia distributiva. Estos criterios, artículos 1 y 2 de la Constitución, se pueden encontrar ahí y se desarrollan en la sentencia T294-2014, que es la sentencia hito en aspectos de justicia ambiental en la jurisprudencia colombiana. Aquí debe existir una equidad de distribución de cargas y beneficios ambientales. Esta equidad ambiental significa que no hay grupo poblacional que padezca mucho estas cargas ambientales y que si debe sufrir una carga en pro de un beneficio ambiental debe ser compensada y retributiva. Entonces aquí la idea es que exista una equidad y se maneje de esa manera. Pero entonces ahora yo cómo voy a resolver precisamente
Estas inequidades, como ya lo dije, es un tema, tenemos un tema de redistribución que es inequidad. ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar reconocimiento para ir atando a lo del principio para que vean cómo se va atando teoría con particularidades, y estos temas de reconocimiento están a resolver a través de la participación. Y esta participación ambiental se puede dar, digamos, es importante porque es una acción social que permite la interacción de varios actores, es un derecho de deber, es un mecanismo jurídico que se va a presentar. ¿Y cuáles son los elementos esenciales de esto? Uno es un acceso a la información, porque si yo no tengo acceso a la información, no puedo tener una participación adecuada y pública. Esta participación va a ser pública y deliberada. ¿Qué significa que sea pública y deliberada? Significa que yo voy a incluir a todas las personas que se están viendo afectadas, que tienen interés relevante sobre los asuntos, y deliberadas que vamos a debatir de manera adecuada para llegar a un consenso razonado. Aquí se basa esto en toda la teoría de la democracia deliberativa que ha sido aplicada en la jurisprudencia de la Corte, como fue la sentencia T361/2017, que es el caso del páramo de Santurbán en la regulación, donde es usted en el tema de regulación del páramo no llamó a todos los que tenían que estar, como usted no llamó a todos los que tenían que estar. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es mirar, vuelva y haga la resolución, dijo la Corte, incluyendo a toda la gente que va a estar deliberando, porque usted no puede llegar acá cuando no se encuentre de esa manera, y la existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos. Aquí les tengo un video en donde quiero mostrarles como estos criterios que estamos hablando. Socioambientales, los proyectos petroleros y mineros, la agricultura extensiva, los conflictos por el agua, la reclamación de tierras y el riesgo que corren las y los defensores ambientales y de derechos humanos conforman la grave problemática ambiental que enfrenta la región. A nivel mundial, Colombia es el segundo país con mayor cantidad de conflictos socioambientales y el tercero con los mayores índices de asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos y medio ambiente. Si bien el país cuenta con regulación interna, la voz de las comunidades no es tenida en cuenta en la toma de decisiones que afectan sus territorios. Su participación es muy baja, no hay transparencia ni acceso a la información pública y no existen jueces especializados en el tema. Para cambiar este panorama, los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe tendrán una oportunidad única con la firma del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que busca disminuir y prevenir los conflictos socioambientales en la región, comprometiendo a los países para que garanticen a la ciudadanía 3 derechos imprescindibles: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental. Además, es el único acuerdo en el mundo que brinda protección obligatoria a los defensores ambientales. Desde el 27 de septiembre tendremos una oportunidad única para transformar la realidad de nuestros territorios y sus comunidades. Hagamos un llamado a los gobiernos a través del numeral Firma por el Ambiente para que se comprometan y hagan parte del cambio con la firma del Acuerdo de Escazú. Esta Constitución del 91 establece estos núcleos esenciales del principio de la participación. Y este principio de la participación ambiental, como ya le dije, está en la Constitución, en el artículo 2, también establece el 39 y el 81. Y a raíz de la suscripción del Acuerdo de Escazú, nosotros ya ratificamos el Acuerdo de Escazú. ¿Qué ha sucedido? Que falta que pase por el Congreso. Y en este momento se ha dado mucho debate porque es eso, el gobierno no lo quiso ratificar en su momento, después ya lo hizo, porque tenía miedo de que se reanudaran el tema de la dimensión de la participación política, sobre todo con las juntas populares mineras. Uno aquí puede advertir que estamos en proceso, hay que pedir también estas ratificaciones por parte del Congreso, porque son reconocimientos como bien se estableció, como bien se dice en el video. Aquí yo puedo establecer que la participación se puede dividir en participación política, participación administrativa y participación judicial. La participación política es el ejercicio de los mecanismos de participación de democracia representativa directa y indirecta para poder incluir y debatir los asuntos ambientales. Aquí tenemos iniciativa legislativa, nombramiento de corporaciones públicas, referendo, revocatoria del mandato, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto, en fin, todos los mecanismos de participación del 103. Nos ha traído especialmente duda o debate el tema relacionado con las juntas populares. En estos aspectos, la jurisprudencia ha establecido como varios criterios y la cual se nota al día de hoy, lo digo como de forma muy rápida. La primera, la sentencia 123 de 2014, esta sentencia estudiaba el artículo 34 del Código de Minas y establecía la posibilidad de exclusión de zonas mineras por parte solo de la nación y no incluir a los municipios.
se presenta la demanda diciendo que vulneraba el artículo 287 y siguientes porque se incluían las entidades territoriales. La Corte en su momento iba a decir, aquí hay concurrencia y coordinación, obligatoriedad de espacios de participación, sin que exista aquí ninguno vaya a primar sobre el otro. La sentencia ya las había numerado 035-2016, se va a decir que confluyen asuntos, competencias ambientales, como competencias de los municipios y de la nación en temas de estas regulaciones. La competencia en estas zonas de confluencia, competencia de asuntos mineros, zonas estratégicas. Aquí la Corte va a decir que está vedada la participación en páramo, pero usted la explotación la puede vender. Si es de el suelo, será el municipio con usos populares, si es de la nación, será el subsuelo. Eso se plasmó en la sentencia T445-2016, que fue la consulta popular en Pijado, donde se dijo, venga, puede haber consultas populares. Sin embargo, en la sentencia CU095-2018 y en la sentencia C054-2019 se aniquiló prácticamente la consulta, es decir, la participación política, porque se dijo que no podían haber, digamos que no podían haber consultas populares mineras, que estaba vedado porque son competencias de la nación y las distribuciones, y como eso estaba vedado, no se podían participar. Hoy por hoy no pueden haber consultas populares mineras, y lo que estableció la Corte, me parece a mí de un poco errado, fue señalar que hasta que no existiera un mecanismo, una ley estatutaria que regulara los mecanismos de participación en temas consultas populares mineroenergéticas, no podía darse, digamos, una participación. Con ello que eliminaron la participación política. Esta 0094 declaró inexequible la ley 136 del 96, que establecía la posibilidad, artículo 33, que establecía la posibilidad de que todo proyecto mineroenergético tuviera consultas populares. Lo declaró inexequible porque no cumplía objeto, no cumplía con la reserva, violaba la reserva de ley orgánica. La participación administrativa, que es lo que poco que nos queda, esta participación administrativa son la intervención que tiene la comunidad, las decisiones de la administración, que serían los artículos 2, 23 y 79, y se dan diferentes aspectos como audiencias ambientales, intervención en procedimientos administrativos ambientales, el derecho de petición, el derecho de consulta previa de la población en general cuando es el consumo de la autonomía ciudadana, la planificación. Y el último, la que está relacionada, es la participación, la utilización de acciones de otros medios de control judicial, las acciones de tutela popular, grupo cumplimiento, y la jurisdicción contencioso, de la jurisdicción contencioso administrativa. Aquí solo me resta por decirles tres conclusiones. La primera es que las injusticias ambientales han llevado a que se replantee, que se generen conflictos ambientales que se van a resolver de muchas maneras por el derecho y ante los tribunales. Y ellas deben ser resueltas a través de la justicia ambiental. La segunda es que la justicia ambiental es reconocida como una dimensión que rompe, digamos que trata de romper aquellos contextos inequitativos de cargas y de beneficios ambientales, que debe incluir reivindicaciones de redistribución, de reconocimiento y de representación, donde se va a resolver precisamente a través de la participación de las comunidades como formas de resolución. Y tercero, que la justicia ambiental está compuesta con efectos étnicos y culturales, entre ellos que implican principios esenciales como los principios de precaución, conservación de la titularidad de todos los derechos, para ampliar la titularidad de los derechos, y en temas relacionados con la ruptura y reconstrucción de aquellos elementos y efectos inequitativos. Ya agradezco por la atención y ahí concluyo mi intervención. Muchas gracias, doctor, por su intervención, doctor Camilo Augusto. Y vamos al espacio de las preguntas. Primera pregunta, doctor Delgado. ¿La titularidad de derechos de los recursos naturales puede ser un argumento para oponerse a la implementación de un proyecto de explotación de recursos no renovables? Sí, digamos sí, conforme al estado actual de la jurisprudencia, sí, la titularidad de los derechos puede ser estos criterios, puede poder establecer la posición de la explotación de recursos no renovables. Evidentemente tienen que ser activados por alguien, por una comunidad y una colectividad, pero la respuesta a esa pregunta es que sí, se pueden participar, se pueden oponer, se pueden presentar.
De hecho, en el caso del Riatrato se dio, pero se dio fue a partir de un proceso de reconstrucción. Ahora vamos a empezar los casos donde ya se ha reconocido la titularidad y a partir de este reconocimiento de titularidad, las comunidades podrían decir que este enclave donde tenemos un reconocimiento que son titulares de derechos, por favor, reconozcan a nosotros. Con las comunidades técnicas en temas de consulta previa está pasado. Eso sucedió, por ejemplo, en la sentencia 436 de 2016, donde a raíz de reconocer un sitio sagrado como con elementos técnicos y culturales, y también el de la línea negra, la T484 del 14, se ha empezado a reconocer estos criterios. Yo creo que ahora sí se van a empezar a poder dar, si son posibles para establecer esos criterios. Muy bien, doctor Camilo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance de vinculación del principio de participación ambiental para la administración? Eso es un debate que se ha presentado siempre, sobre todo inclusive la nulidad de la sentencia T361 de 2017, porque todo el mundo trata de confundirla con la consulta previa, cuando si bien los dos hacen parte de un principio general que es la participación, pero tienen elementos diferenciados. Por ejemplo, la titularidad, unos son sujetos étnicos culturales como son comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, comunidades indígenas. Por el otro lado, somos cualquier persona. Cualquier persona es titular del derecho en Colombia es titular del derecho a la participación ambiental. No es una camisa de fuerza la participación ambiental, no es un veto, pero sí impone a la administración que haga procesos abiertos y deliberativos donde incluya a todos los que tienen que estar, donde se demuestre que por lo menos tuvo en cuenta las peticiones de la administración, de los ciudadanos, perdón, y no fue como, si yo lo dejo hablar y yo no tuve en cuenta, no, que yo lo tuve en cuenta. Eso se va a ver, por ejemplo, los actos administrativos. No funge como ejercicio de veto, pero sí funge como ejercicio de controlar la racionalización y la proporcionalidad de las decisiones. Y la administración tendrá que motivar por qué no tiene en cuenta o tiene en cuenta lo que ya le estableció la comunidad en la participación. Doctor Delgado, ¿existe diferencia entre la consulta previa y el principio de participación ambiental? Sí, ya para concluir de hecho, gracias por la pregunta a la doctora Mari Lucero, porque en últimas me permite ahondar en el tema que ya había hablado. Son totalmente diferentes. Digamos, son principios que tienen una relación, sí, en que se caracterizan que es una acción social para intervenir en una decisión de toma estatal. Eso es lo que los une. Pero se van a diferenciar tanto en el contenido de lo que van a participar, porque la participación ciudadana no tiene un contenido étnico ni cultural, cosa que sí tiene la consulta previa. Y asimismo la consulta previa tiene una titularidad específica en los sujetos que ya dije, la otra no somos los ciudadanos en cualquier elemento. Y los espacios de participación son muchísimos más abiertos. De hecho, en los ejemplos que le colocaba en el tema de si bien ya no podemos pronunciarnos de manera en una consulta popular, como sucedió en el caso de Cumaral, porque ya no se puede, en consultas populares mineras, sí podríamos, en el marco de una petición, solicitarle, por ejemplo, en los procesos de licenciamiento ambiental, lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán o las intervenciones posteriores, o inclusive el licenciamiento que está por salir del fracking, donde podemos participar activamente. La administración puede preguntarnos, se establece ahí, y debe generarse espacios participativos en relación con eso. Y los estándares de participación en la interna son diferentes. En uno yo tengo que evidenciar poder llegar, digamos, en un estándar. Si yo tengo consulta previa, pues voy a tener la idea de, con todas las reglas y el aparato jurisprudencial que fue unificado en hace unos 2018, con todos los principios que tienen reglas específicas. Y si tengo consentimiento previo e informado, necesito el sí o sí el consentimiento. Eso no va a ocurrir en el principio de participación. ¿Sí? Son principios más bien como para resolver los conflictos ambientales. La idea es, si tenemos injusticias ambientales, tenemos conflictos ambientales. Los conflictos ambientales necesitamos una forma de resolverlos. La forma de resolver la justicia ambiental. Y la mayor que he encontrado la Corte es participando la gente. Porque si participa la gente puede establecer los conceptos inequitativos de cargas ambientales y beneficios y poder señalar. Ejemplo, en la T361 de 2017, cuando se dijo no puede haber minería en páramo, había un montón de población que habita en la región del Soto Norte, en Santurbán. Entonces decían, ¿qué hacemos? Llevamos 500 años haciendo, 300 años haciendo minería, ¿qué hacemos? La Corte dijo, no, ustedes van a sufrir unas cargas ambientales como van a sufrir unas cargas ambientales y hay otros beneficios, otra población que se beneficia, la gente de Bucaramanga, de los servicios ecosistémicos. Miramos cómo vamos a hacer para establecer, digamos, que por ejemplo le paguen a la gente por cuidar estos páramos o les permitan hacer otro tipo de actividad económica. Nuestro agradecimiento especial al doctor Camilo Augusto Delgado Rodríguez
por su generosidad al compartir su valioso conocimiento sobre cómo se han abordado los principios ambientales reconocidos por la Constitución y cuál ha sido la metodología propuesta por parte de la Corte Constitucional para resolver los diferentes conflictos ambientales que surgen dentro de nuestra diversidad cultural, social y ambiental. Acorde con lo establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, que consideró indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos para prestar una debida atención al sector de la población menos privilegiada y lograr un sentido de responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en todas las dimensiones humanas. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y a los distintos actores del sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del líder espiritual Mahatma Gandhi: la tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.